Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué alegría podernos encontrar en este nuevo día, en esta nueva semana, junto a ustedes a través de estas plataformas virtuales. Espero que este fin de semana haya sido de lo mejor, hayan podido compartir con su familia, con sus seres queridos, hayas tenido el espacio para compartir con tu familia, un espacio para orar, para alimentarnos de la palabra de Dios, de la palabra que da vida, que nos fortalece a seguir en nuestro camino diario. Es oportuno siempre hacer un alto a nuestras actividades y escuchar la palabra de vida. La palabra que nos fortalece, nos inspira, nos motiva a seguir adelante, con amor, con alegría, con entusiasmo. No es fácil, pero siempre, con la gracia de Dios, se puede hacer posible. Y nosotros preguntémonos, ¿cuánta fe tenemos en Dios? No basta tener fe, es confiar en Él. Pidamos al Señor siempre confiar en su amor, en su misericordia. Es un reto y un desafío. Siempre abrir nuestro corazón a las sorpresas de Dios. Siempre sea una oportunidad para agradecer al Ser absoluto, al Ser que nos da vida, el Ser que nos anima, que nos inspira a continuar en nuestra lucha diaria. Mis hermanos, un abrazo fraterno a todos quienes van siendo parte de esta transmisión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que miren este video. Les enviamos un abrazo donde quiera que se encuentren. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y pidamos que nos ilumine con su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, danos tu Espíritu Santo y sus dones para que nuestro testimonio cristiano sea auténtico, fiel y dispuesto a vencer todo obstáculo, toda tentación y toda prueba. Que se nos presente que Jesús y su misterio pascual nos hagan dóciles a tu voluntad y a tu gracia abundante. Haznos, Señor, dóciles a tu palabra, disponibles para ser signos de esperanza a quienes tenemos a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a siempre escuchar con amor, a no tener miedo, de aferrarnos a la fe, de perseverar en la presencia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, la liturgia nos invita a meditar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó muchísimo y corrió a saludarlos. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa
espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no lo han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se los trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver a la gente que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino con la fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. No podemos medir la fe en litros, en kilos, en pesos, en cantidad, sino debemos preguntarnos: si yo digo que creo en Dios, ¿cuánto confío en Él? Porque una cosa es tener fe, otra cosa es confiar en Él. Porque hasta el diablo cree en Dios, pero no confía en Él. Hoy nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero no confías en su providencia. No confiamos en su amor. No confiamos en sus bendiciones. No confiamos en su providencia. Acudimos a Dios, pero al final, ¿a qué acudimos a Dios? ¿Para qué nos acercamos a Dios? ¿Para poder estar en comunión, en comunicación con Él? ¿O nos acercamos solo para observar, solo para escuchar, pero no confías en Él? A veces no confiamos en Dios que va a resolver los problemas. No confiamos en Dios que nos da una nueva oportunidad para poder hacer las cosas de la mejor manera. Por eso dice que muchas personas se acercaron donde Jesús, pequeños, grandes, unos porque sí querían estar con Jesús, otros por curiosidad, para ver qué hacía. No tenían, tal vez creían en lo que decía Jesús, pero no confiaban en Él.
Por eso recordarán los fariseos, los escribas, en otro pasaje, dice, expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Creen en Jesús, pero no creen en el poder, en la acción que Él puede realizar. Hoy por eso nosotros podemos creer. Si tú vas a la calle, todo mundo, tú si les preguntas si cree en Dios, te va a decir sí. Sin pensar dirá, sí creo en Dios. Algunos dirán, yo no creo en Dios. Soy ateo, no sé. Si tú vas y preguntas en la calle, ¿crees en Dios? Unos dirán sí, otros dirán no. Una cosa es que yo crea en Dios. Otra cosa es que le crea a Dios. Yo puedo creer en Dios, pero no creo lo que Él me está diciendo, lo que me está pidiendo. Así nos dice que mucha gente se acercó donde Jesús. Y es ahí cuando entre ellos empezaron a discutir. Jesús les pregunta, ¿de qué discute? ¿De qué están discutiendo? Y ahí, ante la pregunta, ¿de qué están discutiendo? Uno de ellos le dijo, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. El espíritu inmundo se apoderaba de esta persona y nos dice que empezaba a botar espumarajos, a rechinar los dientes. ¿Alguna vez tú has visto a una persona poseída por el demonio? ¿Poseída por el mal? Muchos dicen, el diablo no existe. O los espíritus mundos es un invento, una utopía. Si existen los espíritus inmundos, si existe el demonio. Sino que a veces hoy nosotros no queremos ver, porque tal vez ya nos acostumbramos a vivir con el demonio. O podemos ser nosotros los demonios. Que por eso, cuando alguien habla de Dios, también rechinas tus dientes. Te molestas, te incomoda. Dice, ya me vienen a joder la paciencia. Cuando alguien te invita a ir a misa, te invitan a un retiro, te invitan a una convivencia o te invitan a rezar el Santo Rosario, empiezas a rechinar los dientes, ¿verdad? Y empiezas a torcer la vista, empiezas a cambiar tu carácter, empiezas a molestarte, a incomodar. ¿Por qué nos molestan las cosas de Dios? A ver, si nosotros decimos que creemos en Dios, ¿por qué nos molestamos con las cosas de Dios? A ver, porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Tú puedes decir que crees en Dios, pero ¿por qué no crees en los mandamientos? A ver, tú que dices que crees en Dios, que eres católico, ¿por qué no crees en los sacramentos? ¿Por qué no creemos en el sacramento de la confesión? Y a pesar de que dicen que son católicos, no se quieren confesar. Llevan ideas a veces no tan cristianas, donde dicen, yo que me voy a confesar donde este cura que es más pecador que mí. Somos conscientes que los curas podemos ser mucho más pecadores que ustedes. Pero quien perdona los pecados no es el sacerdote, es Dios por medio del sacerdote que concedió la gracia de este don a través del ministerio sacerdotal. Por eso, personas que se acercan a la confesión no hacen de manera arrepentida, sino a veces de manera obligada o de manera diplomática, porque tú no crees en el sacramento de la confesión, porque tú no crees que el sacramento te puede perdonar, te puede liberar.
Y entonces muchos se acercan a desfogar, mas no a confesar. Hay personas que están casados por la iglesia, pero que años no se confiesan. O si se acercan a confesar, dicen: no tengo pecados, no he hecho nada malo, soy bueno. Ahí tú estás pecando de orgullo, de soberbia. Yo entre mí suelo preguntar: entonces, ¿más santo que mí? Pues, dice que 15 años que no tiene pecado. Si el justo peca 7 veces al día, nosotros ¿cuántas veces pecamos, débiles y miserables? Y entonces la pregunta: ¿por qué nos molesta que le hablemos de Dios a algunas personas? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te incomodas? ¿Por qué te enojas cuando te piden que te cases por la iglesia? Y si ya lo estás, que vivas cristianamente en fidelidad en tu matrimonio. ¿Por qué te molestas? A ver, ¿por qué te enojas cuando te piden el sacramento de la confesión? Cuando te piden el certificado de matrimonio, cuando te piden que si para ser padrinos tienen que ser casados por la iglesia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te enojas? No te estamos pidiendo nada de lo extraordinario. Si tú dices que crees en Dios, si tú crees en Jesús, si tú crees en los sacramentos, si tú dices que eres católico, ¿y por qué entonces haces trampas con las cosas de Dios? Mientes a conveniencia diciendo: yo soy soltero, cuando estás casado. ¿Por qué te enojas y dices: Padre, ¿por qué no nos da la comunión? ¿Por qué no nos confiesa si yo soy persona de fe? Padre, ¿por qué nos pide certificado para los padrinos? Si yo, porque tengo fe, porque creo en Dios, quiero hacer bautizar a mis hijos. Dice: hasta el diablo cree en Dios. Pero también el diablo es astuto para su conveniencia y quieres confundir, manipular. Aquí nos dice que este joven estaba poseído por un espíritu inmundo. Y entonces, cada vez que se apoderaba de este muchacho, lo tiraba al suelo y el muchacho botaba espumarajos, rechinaba los dientes. Es así. ¿Cuántos de nosotros también tenemos espíritus invisibles en nuestro interior que se molestan, rechinan los dientes cuando te hablan de Dios y dicen: estos curas nos mienten, nos engañan, estos curas nos tienen manipulado? ¿Por qué el cura tiene que entrar a decir cómo debo educar a mis hijos? Yo soy el padre, yo sabré cómo vivir. Te molesta, te rechina los dientes y botas la ira que llevas en tu corazón y no creemos en los mandamientos. Hoy que dices que crees en Dios, pero no vas a misa todos los domingos, entonces ¿de qué te sirve creer? A ver, tú crees en Dios, sí, pero no vas a misa. El diablo también cree en Dios, pero no confío en él. Hoy, a ver, si tú dices que tienes fe, si rezas, oras por lo menos 2 minutos diarios, o te conformas con ir a misa los domingos, los que van, porque algunos ni eso quieren hacer. No vamos a misa los domingos. A ver, si tú dices que tienes fe en Dios, ¿con cuánta predisponibilidad te vas a vivir la Eucaristía con amor, con alegría, con pasión? Cantas, rezas, participas de la Eucaristía, porque muchos dicen que creen en Dios, pero van a misa por obligación y están aburridos, amargados, no cantan, no rezan, no se arrodillan, no confiesan, no comulgan. Es una pérdida de tiempo. Perdiste 1 hora, hora y media, y al final dices: la misa no me llena.
es que el Padre nos habla mucho. Entonces, ¿te vas a misa para qué? Para escuchar lo que a ti te conviene, pero más no para escuchar el Evangelio y de lo que Dios te está pidiendo. Entonces tú dices que crees en Dios, pero rechinas tu diente, el espíritu inmundo donde quiere desafiar, y vivimos desobedeciendo. Entonces, ¿qué fe tienes? A ver, pero fe en qué tienes. Porque puedes decir que crees en Dios, pero no tienes fe en la Eucaristía. No crees en la Eucaristía. No cumplimos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Oír misa entera todos los domingos. No dice cuando yo quiera, cuando a mí me dé la santa y revelada voluntad, cuando yo tenga tiempo, cuando yo decida ir. Porque así dice, yo tengo que llevar a mis hijos a bautizar cuando ellos deseen bautizar. Yo no le puedo obligar a mis hijos, ellos verán cuándo se van a misa. Entonces, rechina. ¿Por qué? A ver, nos molestamos con las cosas de Dios. Yo quiero que tú mismo te preguntes, ¿por qué te enojas o por qué somos cómplices? Que aún saben, yo sé que muchas personas saben, porque todos tenemos conocimiento. Otra cosa que queremos hacer los pendejos, que es muy distinto. O queremos hacernos los vivos, sería. Los más inteligentes, supuestamente los más astutos, pero para el mal, no para el bien. Porque algunos saben que los que no están casados por la iglesia no pueden ser padrinos, y lo aceptaron. Muchos. Y dicen, padre, en otras parroquias no me han pedido el certificado de matrimonio. Yo ya soy padrino de 3, tengo 4, 5 ahijados, pero nunca me han pedido el certificado de matrimonio. ¿Cómo es que usted me viene a pedir? Entonces crees en Dios, pero no la cumpliste. Entonces estás haciendo trampa. Te crees más inteligente, más astuto, pero para conveniencia personal, para desobedecer. Y los padres saben que para los padrinos de los hijos tienen que ser católicos, que vivan bien, que vayan a misa, que estén casados por la iglesia. Pero en cambio, no. Quiero que el padrino de mi hijo sea el que tiene más dinero, el que viene de Estados Unidos. No sé si piensan que traen maletas de dinero, los que vienen de España, tío, los que tienen empresas, y el que es el alcalde, es la autoridad, aunque no sea católico, pero él quiero que sea el padrino de mi hijo. Padres, que mi hija quiere que sea la madrina ella, de no se trauma, se enferma, se enoja, pobrecita mi niña, dice. Pero tú crees en Dios, le das la espalda a Dios y complaces y haces trampa para tomar un acuerdo entre los compinches, pero al final no obedecemos a Dios. Pero entonces, a ver, lo mismo sería que tú dices que crees en tu esposo, pero al final tú vas, estás con otro, al final vienes, al final, ¿qué mismo? Hoy nosotros tenemos que preguntarnos si creemos en Dios. Pero ¿cómo demostramos que creemos en Él? Por eso es ahí cuando ante esta interrogancia o ante este cuestionamiento que hacen, dice, le he pedido a tus discípulos que lo expulse, pero no han podido. Jesús les responde, gente incrédula. ¿Qué le echa en cara? Dice, gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Jesús le dice, gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Hoy también nos dice a todos nosotros, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Gente incrédula. Somos muy incrédulos. Las cosas de Dios, preguntas, cuestionas, interrogas, te quejas. Porque somos incrédulos. Por digo yo, te quejas por los padrinos, te quejas por el matrimonio, te quejas porque tus hijos tienen que ir a la catequesis. ¿Cuántos de ustedes, quisiera verles a la cara y preguntarles, se han enojado? 2 años para que haga la primera comunión.
2 años para que haga la confirmación. Y se enoja. Se enoja. ¿Por qué no te enojas también y dices, ¿por qué 6 años para que termine el colegio? ¿Por qué dependiendo de la carrera, 4 o 5 años tiene que estudiar la universidad para sacar el título? Ahí no te enojas. Ahí no te enojas, por ejemplo, decir, ¿por qué tengo que recibir el curso para, Dianeta, pongamos un ejemplo, 8 o 15 días para poder sacar la licencia? Ahí no nos quejamos. No te quejas por qué tengo que pagar el previo. Hay obligaciones que cumplir. Pero en cambio hoy nosotros nos quejamos por, dice, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo nosotros tendremos que dejar de preguntar y cuestionar las cosas? Hay que preguntar, sí hay que cuestionar, pero para mejorar, para poder hacer las cosas bien. Tenemos que cuestionar, tenemos que preguntar, tenemos que investigar. Pero hay cosas que, mis hermanos, tú no puedes preguntar las cosas de Dios. Porque algunos dicen, pero ¿por qué tengo que comulgar? Jesús dejó instituyendo la Eucaristía. ¿Pero por qué dejó instituyendo la Eucaristía? Tendríamos que preguntar a Jesús. Jesús no nos quiso dejar abandonados. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús dejó su cuerpo, su sangre, y empiezan a preguntar, ¿por qué tengo que comulgar? ¿Por qué, Padre, tengo que ir a misa? Padre, ¿por qué tengo que creer en la Eucaristía? Preguntas las cosas de Dios. Cuando deja de preguntar y disfruta de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, de saborear, de deleitar de su presencia. Así como cuando tú te vas, no sé, a la playa, tú te disfrutas, te deleitas de estar en las olas del mar, de pisar, de caminar descalzo por la arena. Disfrutas del calor, aunque estés quemado. Disfrutas de un pescado. Disfrutas de tomar, no sé, una cerveza en ese calor. Te deleitas. Tú no te preguntas, no cuestionas. ¿Por qué tengo que tomar cerveza cuando está haciendo sol? No sé. ¿O por qué tengo que comer pescado si voy? Tú disfrutas, te deleitas. Así también en las cosas de Dios hay que disfrutar, hay que deleitarnos. Porque a veces vivimos preguntando y cuestionando. Somos católicos muy tristes, muy fríos, muy calculadores, indiferentes, incrédulos. ¿Que por qué tengo que ir a misa los domingos? No preguntes, anda con amor, con alegría, descansa bien el sábado, anda bien bañado, duchado, hacia elegante, anda a la misa, disfruta, escucha su palabra, frente al Santísimo unos 2-3 minutos, luego regresa, anda, visita a un amigo, disfruta con tu familia, anda a desayunar, has disfrutado plenamente y no te vives preguntando, cuestionando, aburrido, amargado, encerrado en tu mundo, en tu habitación, en tu casa, que al final no has sacado nada. ¿Hasta cuándo tendré que soportar a esta gente incrédula? ¿Hasta cuándo? Hoy nosotros hemos perdido el tiempo, pero a veces en preguntar y cuestionar, que porque ellos se aman, porque son felices, porque viajan, porque están aquí, nos preguntan y nos cuestionan, ¿verdad? Que porque viaja, Padre, que porque se va a Estados Unidos, al menos a mí, Padre, que porque se va a Estados Unidos, Padre, porque viaja. Yo le digo, viaje usted también y deje de criticar. Padre, es que porque, Padre, es que, así hay gente, ¿verdad? Ay, es que porque ellos viajan, porque ellos van de fiesta, porque ellos se reúnen con familia. Deja de quejarte y reúne con tu familia. Padre, es que ellos, ¿por qué tienen que viajar cada vacaciones, pongamos ejemplo? Tú también viajas. Hoy nosotros te preguntamos, ¿por qué se irá a misa todos los domingos? Dice. ¿Por qué vivirá metido en un grupo pastoral? ¿Por qué se irá a la iglesia? Sean o no sean testimonio. Personas que son testimonio, personas que son muy santos, muy entregados, no perfectos. Todos somos débiles, debilidades tenemos todos. Todos tenemos debilidades.
no crean que no somos santos. Dice que todos estamos en el camino. Si no resbalamos, nos caemos. Pero buscamos hacer bien. Hay personas que dan testimonio. Puede ser que alguien esté en un grupo de la parroquia y sea antitestimonio, pero eso no tiene que perjudicarte. Tú tienes que ver cuánto crees y qué respuesta estás dando a Dios. Porque a veces nosotros, no me voy a misa porque la comadre, mira, se va a misa y cómo vive. No te debe importar la vida de esa otra persona. Otra persona puede pasar haciendo morcillas para el diablo, aunque vaya a misa todos los domingos. Tú tienes que ir porque quieres, porque crees en Dios, porque confías en Él, porque quieres ser mejor, quieres ser distinto. Y al final, pero ¿en qué quedas? Como les decía aquí el evangelio del día de ayer, que fue muy desafiante para todos. Amen a sus enemigos, hagan el bien. ¿Quién nos puede enseñar a amar? Solo Dios. Por ejemplo, si alguien le perdonó y dice, ¿por qué perdonas? Yo te lo ni muerto perdonas. Dios te enseña a perdonar. Hoy nosotros no creemos en el amor, por eso no amamos. Dices que le amas a la persona, pero no crees en el amor. Así también nosotros decimos que creemos en Dios, pero no creemos en su misericordia. No creemos en sus bendiciones, que al final nos quedamos ahí. Jesús mandó llamarle al muchacho. Y entonces, al ver este muchacho a Jesús, el Espíritu se apoderó de él y entonces nuevamente empezó. En cuanto el Espíritu le vio a Jesús, empezó a retorcerse. Derribó por tierra y revolcó, haciéndole echar espumarajos. Empezó. ¿Cuántos espíritus endemoniados estamos también nosotros, verdad? Cuando alguien le dice que vamos a misa, uy, chica, pero es como el fin del mundo, ¿sí o no? A veces hombres o mujeres, el esposo o la esposa, chica, dices hablar de ir a misa, se enoja, se molesta, ¿y por qué otra vez? O ir a un grupo pastoral, chica, rechina los dientes, ¿cuántos endemoniados por ahí? ¿Sí o no? Dice aquí, padre, bueno, si la gente critica, ha dicho que ya me voy a hacer monja porque voy a la iglesia. Sí hay gente aburrida, amargada, que ni hace ni deja hacer. Ya porque vamos a misa piensa que vayan a ser monja, ¿no? Pero tú que seas feliz, que des testimonio. La gente vive así. Siempre habrá gente que vive queriendo quitarte la paz. Por eso yo les decía ayer, no todo el que te da la mano es tu amigo. Porque pueden haber amistades disfrazados de enemigos. Todos son buenos, ¿verdad? Pero tú le invitas a misa, rechinan los dientes, se enojan, se molestan. ¿Cuántos viejos endemoniados hay ahí en tu casa, verdad? El viejo de tu esposo, cuando le dices, vamos a misa, y empieza, ¿sí o no? Se tuercen los ojos, relincha el estómago, creo, solo de escuchar la misa. Y luego se van a misa, primero se enojan, hacen el show y van a la misa. Y en la misa están muy angelicales. Salen de la iglesia, vuelven el mismo enojo, las mismas peleas, los mismos gritos. Por eso dice aquí, mientras el espíritu inmundo le vio a Jesús, echó en tierra. Empezó a botar nuevamente espuma y a rechinar los dientes. Dice que se revolcó en la tierra. ¿Cuántas personas no se revuelcan, no rechinan sus dientes cuando tú, por ejemplo, solo le invitas a rezar el rosario en la casa? Ay, padre, yo creo en Dios, dice. Pero para invitar a rezar, rechinan los dientes, ¿sí o no? Y ponen una cara que tuercen los ojos. Con la mirada nomás le borran ahí a todo el mundo. Pero invítale a un juego, invítale a emborrachar, invítale al cine. Uy, ay, sí, vamos, contentos, alegres.
Claro que hay que ir al cine, hay que ir a jugar, hay que ir a la playa, claro. Pero ¿con qué alegría, con qué intensidad tú vas hacia Dios? O para las cosas de Dios siempre preguntas, cuestionas, interrogas. A ver, ustedes mismos poniendo la mano en su corazón, pregunta, ¿quién se ha enojado? ¿Quién no se ha molestado por el párroco o el sacerdote que te ha pedido certificado? A ver, o que te ha pedido que vayas a la catequesis todos los domingos, cuando te llaman a una reunión, cuando te invitan a una convivencia, cuando te invitan a un retiro. Uy, no quieres saber nada. Es que tengo que trabajar, padre, a mí nadie me mantiene. Es que tengo obligaciones que hacer, padre. Es que tengo muchas ocupaciones. Estás ocupado, pero... Y se enoja. Y al final, ¿por qué? A ver, te enojas, a ver, de las cosas. Pero si te invitara a ir de paseo, a ir de viajes, a ir de borracheras, a un concierto, ahí no te enojas, ahí no te molestas. Hoy ¿cuántos espíritus inmundos llevamos en nuestra vida? Somos incrédulos. Hoy somos muy hombres de poca fe, somos personas de poca fe. Falta creer en Dios, confiar, pero también saber que su palabra, su mensaje, llega a mi corazón para cambiar, no de hoy para mañana, pero sí paulatinamente. A ver, pero ¿por qué te enojas? Yo siempre pregunto detrás de cámara a las personas, a ver, pero ¿por qué te enojas? Porque al menos en la misa, en la iglesia, se ve nomás la cara de las personas. Cuando tú estás hablando, ya rechinan sus dientes. Se le ve nomás, revuelca su estómago. Es como que solo la mirada ya lo dice todo. Cuando les damos, donde más les duele, tuercen los ojos. De verdad, tuercen, retuercen, se revuelcan. Ya solo por estar en la misa creo que no nos insultan. Porque si ellos con la mirada pudieran matarme, uy, al pobre cura ya lo dejarían. ¿Hace cuándo? Muerto. Y yo alguna vez les pregunté, a ver, ¿por qué esa actitud? A ver, dime, ¿por qué te enojas? Porque hay personas de verdad que no disimulan, perro, retuerce. Ay, dice, padre, es que no me gustó eso. ¿Por qué no te gusta? A ver, ¿pero qué no te gustó? Ah, es que yo estoy viviendo eso. Ah, porque te tocamos la herida donde más te duele. Eso te revolcó, ¿verdad? Tu estómago, te ardió. Eso nos molesta, ¿verdad? Cuando nos dan donde más nos duele, rechinas sus dientes, gritas, rascas tu vestidura. Y al final, ¿en qué quedamos? Crees en Dios, pero no quieres escucharle a Dios. Creemos en Dios, pero no queremos escuchar a Dios. ¿Por qué no queremos escuchar a Dios? ¿Porque somos incrédulos? ¿O porque nosotros queremos manejar a Dios como un títere? Porque queremos manejar a Dios como un títere. A Dios quieres manejar como si fuesen tus amigotes, como si fuesen tus hijos, como si fuera la persona que manipulas, que chantajeas. Si queremos nosotros utilizar a Dios, no, a Dios no se le chantajea. Hermanos, hay que ser prudentes. El demonio es bien astuto. El diablo sabe a quién buscamos. El diablo no es tonto. El espíritu inmundo sabe a quién va a dominarnos, a quién va a tentar, a quién le va a seducir. El diablo no es pendejo. ¿Crees que el diablo es pendejo? No, nosotros somos los pendejos que nos dejamos ahí decir, ay, padre, es que el diablo. ¿Se han escuchado a una persona que dice, ay, padre, es que el diablo, sí, ¿quién es el diablo más? ¿Tú mismo el diablo o el otro diablo que aparece? Siempre va a estar ahí. Pero, pues decía, el diablo sabe a quién tienta. El diablo sabe a quién maneja, a quién manipula, a quién chantajea. Así como muchos de ustedes saben a quién chantajear. Por ejemplo, a tu mamá no la puedes chantajear. Las mamás, claro que tienen carácter, ¿no? Que se hacen respetar, porque también hay hijos que a la mamá,
les manipulan. Tú no puedes, pues, manipular a tu mamá, ¿verdad? O a tu papá. Tú no puedes. O sí puedes. No, no lo puedes. Tu mamá es tu mamá. Tú no puedes chantajear y manipularlos. A veces nosotros así hacemos con Dios. Chantajeamos, manipulamos. Y cuando no se te cumplen tus caprichos, ahí sí te enoja. Por eso nosotros queremos manipular, chantajear con las cosas de Dios. ¿Sí o no que pasa por ahí? Espero que no sean ustedes. O han conocido por ahí alguna comadre que enojadísimo con el padre, con el sacerdote, porque te ha dicho que es 2 años para la sacramento de la comunión, 2 años para la confirmación, porque algunas diosas son 6 años, 3 años para la primera comunión, 3 años para la confirmación. Molestísimo, enojadísimo, porque les invitó a una convivencia, ¿sí o no? Enojadísimos, porque tienen que ir a un retiro. Enojadísimos, porque les llamaron al curso prematrimonial. Enojados, molestos, porque ha dicho que si no están casados por la iglesia no pueden ser padrinos. ¿Sí o no que les ha pasado eso? ¿O no les ha pasado? Enojadísimo. A ver, el sacerdote, ¿qué culpa tiene que no estés casado por la iglesia? ¿Por qué te enojas con el sacerdote? A ver, ¿por qué te enojas por el sacerdote si te dice las cosas como son y te está tocando donde más te duele? A ver, te vas a misa y ¿por qué sales enojado con el padre? ¿Por qué le insultas al padre? ¿Sí o no? Chicas, son los diablos, de verdad, algunos sí. ¿Quiénes son los que hablan mal de ti? No son los buenos, son los malos. Los malos son quienes hablan mal. Por eso el espíritu inmundo, viendo a Jesús, rechinó sus dientes. Dice que se revolcó en la tierra. Así también nosotros, ¿cuánto nos revolcamos? Rechinamos nuestros dientes. Algunos rechinan sus dientes y revuelcan todos sus intestinos cuando les hablan de matrimonio, por ejemplo. De verdad, rechinan. Yo no me caso. Padre, ¿cómo yo me voy a casar por la iglesia? Yo no me voy a dañar mi historial, dicen algunos. Yo no voy a dañar mi hoja de vida. ¿Cómo yo me voy a casar si la hermana de mi tal, que no sé qué, se casó y luego se separó? ¿Qué te interesa el otro si se casó, no se casó, si se divorció, no se divorció? Si tú crees en Dios, asume lo que comprometiste, pero para vivir como el Señor pide, mas no como de acuerdo a tus caprichos y de acuerdo a tus intereses. Tú dices que crees en Dios. ¿Crees en el amor? ¿Crees en el sacramento? ¿Qué chiste tiene que tú digas que crees en Dios, pero no crees en la iglesia? Dices que crees en Dios, pero no crees en el sacramento del matrimonio. Crees en Dios, pero no crees en la confesión. Crees en Dios, pero no crees en la Eucaristía. Aunque estés casado por la iglesia, pero muchos no se confiesan, no comulgan. Desde que se casaron nunca más volvieron a la iglesia. Tú dices que crees en Dios, pero no crees en la resurrección. Y ahí vives revolcando. Algunos se revuelcan, se echan a uno al diablo. Digan a uno que tiene que soportar como sacerdote. Tal vez ustedes no enfrentan porque no tienen que exigir, ¿verdad? Tú peleas con tus hijos, peleas con tu esposo, con tu familia porque exiges. Ahora uno, mire, exige cumpliendo los reglamentos y tienes que recibir odio, gritos de gente que ni conoces. Al menos se pelean por su familia, uno tiene que pelear por cuántos diablos que vienen por ahí. Pero es el reto, el desafío. Por eso Jesús le pregunta, dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le pregunta a Jesús, ¿desde cuándo este muchacho está así? Él dice, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él.
Por eso le digo, pero por eso, si algo puedes, ten compasión de mí y ayúdanos. El padre estaba desesperado, angustiado, porque desde pequeño, tal vez el niño no tenía la culpa porque el diablo, el espíritu inmundo se apoderó de este muchacho. Mire, le querían quemar, le querían botar en el agua, pero no. El padre está desesperado, dice, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí Jesús le echa en cara, mire, Jesús le echa en cara si están ustedes pilas ahí. Dice, ¿quieres decir que si puedes? Aquí dice, ¿quieres decir que si puedes? Es como que me estás pidiendo, pero al mismo tiempo me estás dudando. Me estás pidiendo que tenga compasión, pero al mismo tiempo me estás preguntando si puedo. Bueno, ¿crees o no crees? ¿No les pasa eso también a ustedes? Por ejemplo, las mamás no son bien exageradas. A las mamás les encanta el show. Pongamos un ejemplo, el hijo recién está empezando a conducir y le tiene que mandarle algo que haga, una diligencia. Dice, pero puedes manejar. Dame haciendo esto, pero puedes manejar. Dice, pero estás dudando, o sea, que es que no puedo manejar. Es como que dice, dame haciendo eso, pero puedes. Ayúdame con esto, pero puedes. Una cosa es decir de broma, ¿verdad? Pero otra cosa es ya decir cosas serias. No, lo que tú dices, alguien, deme haciendo un oficio, pero puedes. Bueno, si dudas de mí, no me pidas el favor, vaya y dígale a alguien. Vemos que las mamás le mandan a los hijos a cocinar. Dame haciendo un té, pero puedes. Dice, bueno, si no confía en mí, levante y haga su té. O alguien que diga, dame cuidando a mi niño, pero puedes, pero si no confías, no me pidas. Si no confías, no me pidas. Porque este hombre le dice, ten compasión y ayúdanos. Ten compasión, ayúdanos. ¿Ya qué quieres decir? Si puedes, le hace la pregunta, le cuestiona, si puedes. ¿Cómo si puedes? Hoy nosotros también podemos pedir a Dios algo. Pero nadie dice, si puedes. ¿Cómo? Le cuestionas. ¿Crees o no crees? ¿Confías o no confías? ¿Crees que puede hacer o no puede hacer? Entonces, ¿cómo es eso? Yo tengo que hacerlo. Tengo que ver. ¿Tú crees o no crees? ¿Confías o no? Porque digo, una cosa es creer, otra cosa es confiar. Nosotros podemos creer, hasta el diablo cree en Dios, pero no confía en Dios. ¿Y tú crees en Dios? Pero si crees, ¿por qué hacemos trampas con las cosas de Dios? A ver, ¿por qué hacemos trampas? Y ahí dice, todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para quien tiene fe. Sé que a veces, en las cosas más difíciles o en los momentos más adversos, nos lleva a cuestionar si creemos o no creemos en Dios. Pero hay que confiar. Aunque parezca imposible que las cosas iban a suceder. Hay que ser pacientes, perseverantes. Lo que cuesta la perseverancia. Porque empezar es fácil. Empezar es fácil. Todos empezamos. Tú puedes empezar muchas cosas. Por ejemplo, no sé, cada uno evalúe un poco. Este año, ¿qué te propusiste? Ya se te va terminando 2 meses. ¿Ya empezaste lo que te propusiste?
O si empezaste, pero si estás siendo perseverante, pongamos ejemplo, no sé, hablo por mí, dices que vas a pasar a bajar de peso. Empezamos la dieta, pero no somos constantes y seguimos descuidándonos del alimento. No estamos siendo perseverantes. ¿En qué empezamos? Pero hemos sido perseverantes. Todo es posible para quien tiene fe. Todo es posible para quien pone en las manos de Dios. Todo es posible para quien poniendo en las manos de Dios lucha, persevera, es constante y nunca se da por vencido. Pero hay que empezar. Es lo que más cuesta, empezar. Nosotros, o tú, ¿por qué circunstancia estás pasando? Pero estás con la certeza que va a suceder las cosas, o estás dudando. A veces dudamos, no sé si sucederá, no sé si pasará, creo que no va a pasar eso, no va a suceder, no creo que sea posible, no creo, dice, no, o es o no es. Hay que preguntarnos, ¿eso no es? Por eso, luego dice que entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe, pero dame tú la fe que me falta. Creo en ti, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Mis hermanos, eso hay que decirle al Señor. Creo en ti, pero dame la fe que me falta. Yo creo en ti, Señor, pero me hace mucha falta creer en la Eucaristía, creer en tu palabra. Señor, creo en ti, pero me hace mucha falta escuchar tu mensaje. Creo en ti, Señor, pero me hace mucha falta estar en tu presencia. Creo en ti, Señor, pero me hace mucha falta. Dame tú la fe que me falta. Hay que decir, Señor, dame la fe que me falta. Dame, Señor, la confianza. Aunque pase por momentos difíciles, pero que mi corazón nunca se aparte de tu presencia. Aunque mis pecados sean miserables, Señor, que no me aparte de tu presencia. Que no deje de creer en ti, que no deje de confiar en tu amor, en tu misericordia. Por eso nos dice Jesús al ver a la gente que acudió corriendo, reprendió al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo y sordo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de aquí y no vuelvas a entrar en él. Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal y no vuelvas a entrar aquí. Dice que el muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, le preguntaron a Jesús. Claro, los discípulos también estaban como que atónitos, sorprendidos. Ahora, aquí Jesús está enojado, está molesto. Mejor no digamos nada, sino que cuando están enojados, a veces mejor no decimos nada, lo dejamos ahí. Que es diferente con sus propios demonios. Ya cuando está calmado, ahí le preguntamos, ¿sí o no? Y entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Dinos, Jesús. Tal vez nos sentimos mal, tal vez nos sentimos incompetentes, diría algún de los discípulos. Tal vez no estamos haciendo bien, no pudimos expulsar el demonio. Así como nosotros no podemos hacer algo, ¿sí o no? Dices, ¿y ahora qué pasó? No pude hacer.
Me defraudé a mí mismo, defraudé a las demás personas. Jesús le respondió: esta clase de demonios no salen sino con la fuerza de la oración y el ayuno. Esta clase de demonios no sale sino con la fuerza de la oración y del ayuno. No creas que el espíritu, con decir sale y se va. No, no. Hay clase de demonios. No salen con la... Perdón. Hay clase de demonios. Esta clase de demonios no sale sino con la fuerza de oración y de ayuno. Nosotros hemos hecho el ayuno para que salgan esos espíritus inmundos que llevamos dentro. ¿Cuántos hemos sacado a esos espíritus inmundos? ¿Nadie? No hemos sacado a esos espíritus inmundos. Tú oras por tu familia, pero ¿oras o rezas? ¿Haces ayuno por tu conversión, por la conversión de los demás? ¿Hacemos ayuno? Y nosotros nos falta, ya entramos la próxima semana, el tiempo de Cuaresma. ¿Cómo nos estamos preparando? A ver, ¿qué vas a hacer en el tiempo de Cuaresma? ¿Vas a hacer más oración, ayuno? No solo sería en Cuaresma, sino siempre. El ayuno hay que hacer, mis hermanos. Hay que educar al cuerpo, hay que hacer ayuno. Mire, hay personas, bueno, aquí ya depende de cada uno, bueno, valga la redundancia, dependiendo de su salud, pero dependiendo también de su predisponibilidad. Yo tengo que hacer con amor, con libertad, no lo hagas por obligación. Hay familias o hay personas, por ejemplo, que durante todo el tiempo de Cuaresma hacen ayuno, agua y pan. Todos los días, durante el tiempo de Cuaresma, agua y pan. Yo como sacerdote me he quedado sorprendido. Testimonia, evangelizan a uno también como sacerdote, no crean. Hay personas que dicen, padre, agua y pan. Porque aquí dice, ¿cómo hago el ayuno? Aquí dependiendo su salud, su predisponibilidad. A ver, yo voy a hacer el ayuno, no sé, los días viernes, porque se hacen los viernes del ayuno. A ver, el ayuno, lo que yo comía, no sé, voy a comer la mitad, o voy a hacer agua y pan los viernes, por ejemplo, ayuno. Voy a orar más. Ese tiempo voy a visitar al Santísimo los días jueves. Voy a tratar de hablar mal de los demás. Voy a hacer el ayuno de no pasar tanto tiempo con el teléfono. Voy a hacer el ayuno de no criticar a nadie. El ayuno, la oración de rezar el rosario con mi familia, al menos los sábados. Entonces ahí nosotros, no es fácil empezar, sí, puedes empezar a orar, pongamos ejemplo, 3 minutos diarios. Una semana, lindo, oras, hermoso, pero después te olvidas, te vas distrayendo en otras cosas. Y decir, no, yo voy a orar. 3 minutitos diarios. A veces puedes olvidarte, pero no, Señor, en mi trabajo y en mi estoy de viaje, Señor, voy a orar. O los días jueves, los días que tú puedas, en la iglesia más cercana, dedícate unos 5 minutos frente al Santísimo. El día que descanses. Cualquier día, frente al Santísimo. Debe haber una iglesia por ahí. Los pueblitos, por lo general, pues siempre en las semanas cierran las iglesias y abren los jueves o los domingos. Pero bueno, ese día voy a ir unos 5 minutos antes, voy a estar frente al Santísimo. A ver, voy a hacer el ayuno de no comer carne los días viernes. El ayuno. No voy a comer carne los días viernes. El ayuno, a ver, voy a dejar de salir este fin de semana y lo que he ahorrado, perdón, lo que gastaba ahí,
eso voy a contribuir por los pobres, con los más necesitados. Tú dejaste de hacer por ti y das para los demás. Hay bastantes formas. Aquí ya depende de cada uno. Yo no te puedo obligar a decir, mira, tienes que tomar solo agua y pan todos los días. No, pues como la persona que va a trabajar en el campo o en construcciones, ¿va a aguantar agua y pan? No, pues por más que esté predispuesto, sí, hay que creer en Dios, pero también hay que ser realistas. ¿Cómo una persona que tiene que trabajar forzadamente va a permanecer 40 días, todo el tiempo de Cuaresma, agua y pan? No, otra forma de hacer el ayuno. O sea, aquí ya depende de cada uno. Tiene que meditar, reflexionar y decir, ¿cómo quiero, por ejemplo, evitar el problema que hay en el hogar? No sé, pongo un ejemplo, que haya muchas discusiones en el hogar. Entonces yo voy a orar más y no voy a discutir, voy a evitar, voy a callar, voy a distanciar. Entonces tú haces el ayuno de dejar el chisme, de dejar de gritar. Como dice, pues, cambio algo, evito. Ya dejo de pelear. Alguien decía, padre, ya me cansé de pelear en mi casa. He optado por callarme. No dejarme humillar, pero sí evitar. Evitar. Y así evito muchas cosas. Peleas, discusiones, palabras inapropiadas. Y así tenemos muchas cosas. Tú lo sabes. En tu hogar, en tu familia, hay espíritus inmundos que se apoderan de la familia, que se apoderan del hogar, donde todo es soledad, todo miedo, todo incertidumbre. Hermano, de verdad, el demonio existe. Aquí que estamos nosotros con los maestros trabajando, en un almuerzo hablábamos y decía que el demonio, a la vez un espíritu sobrenatural, que él dice que veía como el viento cuando viene así, si han visto ustedes los que se han ido al campo, no sé pues dónde vivirán ustedes algunos días porque están en la ciudad, no saben lo que es el polvo, todo es, por ejemplo, cuando hablo del campo, del agua, cuando empiezan a trabajar, a mover la tierra, que decimos arar, el mes de agosto, septiembre, todo está moviendo la tierra, entonces viene un viento fuerte y todo ese polvo como que se levanta. Y decía que venía un viento fuerte así, y boom, que entraba al oído. Y él al revirar le vio como un pez, decía, con unos ojos salidos así fuerte. Tanto fue la impresión de él que se desmayó y le llevaron al hospital. Y ahí la enfermera, creo que ha sido católica, decía, y estaba botando agua bendita y rezando el rosario. Otra persona, por ejemplo, el maestro que decía, yo nunca he visto cosas sobrenaturales hasta ahora. Puede ser que yo mismo sea el demonio que no aparece, pero yo nunca he visto nada hasta ahora. Algo sobrenatural nunca, ni espero verlo porque no sé cómo reaccionaría. Y decía esta persona que el diablo llega, el espíritu, no sé, llega, ¿sí? Se apodera y quiere ahorcarlo, quiere matarlo. Y tiene que sacar y le dejan huellas, le dejan marcas de las manos, de verdad. Parece telenovela, pero es verdad. Le deja huellas, marcas en su brazo. A veces pasa. El demonio existe, no crean. No crean que no existe. Alguien decía, padre, cuando nosotros éramos niños, siempre decía que antes el diablo existía, aparecía el diablo. Y que encontraban con el diablo, aparecían, recuerden, al menos yo cuando era niño decía, uy, que aparecía el diablo, aparecía tantas cosas, el fantasma, y que veían. Y ahora, ¿por qué no aparece el diablo? Yo le decía, es que nosotros mismos somos ya encarnados, estamos entre diablos. La Llorona, sí, había, a la vez, no sé, no nos ponía miedo, pero había personas que miraban. Hoy tal vez porque hemos dejado de creer, o porque hemos dejado, no sé, o ya, como que la pregunta puede ser fuerte, también podría ser, al menos yo quién vivo, con Dios o con el diablo.
Los espíritus inmundos. Ya cuando una persona está, no sé, lejos de Dios, como que pierde la sensibilidad de conciencia, pierde el sentido de conciencia, ya pierde el sentido de ser temeroso de Dios. Hoy la mayoría no cree en los espíritus inmundos. Eso es invento, no sé qué, tanta cosa. Y eso ya no les remuerde, o ya no les da cargo de conciencia de ser infieles, mentir, robar, matar, secuestrar, violar. Ya no. Por ejemplo, hay personas que cuando tal vez golpean, dicen, es que no estaba en mis 5 sentidos, no sé qué me pasó, padre. No es que no sé qué te pasó, te apoderó algo ahí, pero tú, pues digo, el diablo sabe en dónde posee. El diablo no es astuto, digamos, el diablo no es tonto. El diablo es astuto, sabe dónde va. Lo mismo es que un delincuente sabe dónde va a robar. No ha robado en cualquier casa, sabe dónde va a robar. Sabe dónde es más fácil robar. Sabe por dónde puede ingresar. Pero ¿quién? Por eso dice que la casa tiene que tener barrida, dice el corazón, el alma tiene que estar limpio para cuando el diablo llega, no cabe el espacio para él. Hay que mantener en constante oración para que cuando el diablo llegue nos encuentre ocupados. Cuando tú no tienes nada que hacer, cuando hay cosas, en la mente se te imagina y vienen muchas cosas que el uno da paso al otro. Por eso la pregunta, cuando dice aquí que esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. ¿Cómo quieres que salga las mentiras, los problemas, las dificultades de tu hogar o de mi propia vida, de mi propio mundo? A ver, ¿cómo? Porque hay personas que dicen, padre, no puedo cambiar, pero ¿qué ayuno estás haciendo? ¿Cuánto estás orando? Ay, padre, no puedo controlar mi carácter, pero ¿qué ayuno estás haciendo? A ver, ¿qué estás trabajando en la oración? Ayuno, a ver, es fuerte. No es como un Padre Nuestro, ya el demonio se va y me rezaste un Padre Nuestro, me voy. No. Como dice, aquí hay espíritus inmundos que no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. Al menos yo tuve una experiencia alguna vez y yo digo eso, por ejemplo, para expulsar a los espíritus inmundos, para expulsar a los demonios, no puede hacer cualquier sacerdote. Tiene que haber el sacerdote con la autorización del obispo de su diócesis, con el permiso de Roma para hacer el exorcismo, por ejemplo, para expulsar a los demonios. Eso no puede hacer cualquier sacerdote. Yo pido a Dios que nunca llegue un endemoniado aquí, porque eso no puede hacer cualquiera. Pero cuando éramos estudiantes, recuerdo, en San Francisco, llegó una adolescente poseída, de verdad, botaba espuma, como si estuviese un perro envenenado, botaba espuma. Y cuando tú le indicabas el Cristo, él le escupía, se enojaba. Y a fuerza de oración, por eso decía que para expulsar el demonio tiene que ser la cruz de madera, no la cruz de metal. Por eso siempre ustedes en su casa tengan el crucifijo de madera, no que de oro, de plata, no, nada, de madera, porque Jesús murió en la cruz de madera, no de metal, no de bronce, no, de madera. Pues también decían, para expulsar el demonio, siempre tiene que ser la cruz de madera. Dice, yo no puedo creer que saquen demonios. Pues Jesús dice ahí, gente incrédula. Pues ahí no podemos, pues, ya tiene la libertad de creer, no creer. Pues, cada persona sabe. Pero bueno, entonces, el demonio no salía de esta muchacha. Hasta que el sacerdote dijo, no. A ver, vamos a ver la familia. Tiene que confesar la familia. Años que no se habían confesado. Y empezó, les confesó, les mandó a estar frente al Santísimo y a todos nos mandó a orar. Y después de unas 3 horas, creo, la persona volvió a la normalidad. Y le preguntábamos, ella decía que no era consciente, pero tenía fuerzas que entre 4 o 5 personas no lo podían sostener.
Mis hermanos, siempre, a veces el mal quiere apoderar de nuestro corazón. El mal, si no lo controlamos, puede apoderar de nuestra vida. Y entonces ahí no somos conscientes de matar. Hoy cuántos roban, matan, dejándose llevar por el momento de la ira. Y tienen luego que estar en la cárcel, huidos, escondidos. A veces la venganza puede apoderarte de ti y el diablo puede decir, véngate, mátalo, haz lo mismo. Te engañaron, pues tú también engáñalo, para que se sienta a ver lo que se engaña, para que se sienta a ver lo que es el dolor. No, él te puede andar rondando, diciendo, haz el mal, inventa chismes, mete cizaña, pero nosotros a fuerza de oración, a fuerza del ayuno, tenemos que expulsarlo. Hay que expulsar ese carácter, esa vida que llevamos en nuestro interior. Hay que expulsar, por ejemplo, el aburrimiento, la amargura. Tal vez no puede ser el diablo, no, pero a veces eres impaciente, chismoso, aburrido, amargado. Tienes que expulsarlo. ¿Cómo puedes expulsar? La fuerza de oración. Señor, ayúdame. Creo en ti, pero dame fuerza. Ayúdame, Señor, a expulsar esto. Pero a veces no. Pero no hay personas también. Dice, Padre, ayúdame. Pongamos ejemplo. Pero a veces pasa, ¿no? A veces uno tiene que pedir santa paciencia. Padre, ayúdame. Uno una hora aconsejando, hablando, conversando. Y al final termina haciendo todo lo contrario. Es por tu falta de voluntad. Pero aquí humanamente no podemos. Humanamente nos puede dominar muchas cosas. Pero la oración te ayuda hasta a calmar, pues cuando estás enojado, cuando estás con tantas ira, te calmas, respiras. Porque las personas son violentas. Porque falta oración. En el momento de la ira no se puede votar. Hay personas que votan cosas, pelean, golpean. Hay padres que no estaban en mis 5 sentidos. ¿En qué sentidos estabas entonces? Hay padres que yo no era consciente de lo que estaba actuando. Padre, que me dejé llevar por el diablo. Claro, dejaste de demoniar por el diablo. Y al final pierdes. Al final pierdes. Pues hay que pedir al Señor la gracia, la fortaleza de que a fuerza de la oración, del ayuno, podamos sacar el pecado, la suciedad de nuestra vida. Todos llevamos muchas cosas. Ese espíritu dentro que está tan desordenado. Llevamos una vida muy desordenada. Una vida muy desordenada. Sí, puede estar bien pintado, bien peinado. Puede estar vestido de terno, con la ropa de marca. Pero tu vida a veces está muy desordenada internamente. Tú te vas en el mejor carro, vas vestido, todo. Pero tu mundo interno está carcomiendo. Que ni tú te soportas, peor soportar a las otras personas. Lleno de mentiras, de peleas. Alguien dice, Padre, es que soy humano. No es que seas humano. Todos somos humanos, somos conscientes. Pero, por ejemplo, no sé, hoy podemos hablar de tantos temas, ¿no? Así. Por ejemplo, ay, Padre, pero es que no puedo. ¿Qué no puedes? Por ejemplo, dice, estoy casado. Y empiezo a ser infiel, pongamos su ejemplo. Tú eres consciente de lo que estás haciendo. Pero aquí no te puedes sacar esa debilidad. No puedes evitar serle infiel. Tal vez se te va con facilidad. No sé, hay hombres, mujeres que tienen una facilidad para convencer al otro hombre, a otra mujer. Y el pendejo y la pendeja que se deja enrollar por esas mentiras. A ver, pero un hombre casado, una mujer casada, ¿crees que te va a amar? Si no es capaz de amar, de querer a su pareja, va a querer a su amante. Pues, vamos, pensemos un poquito más. Pero entonces, ¿cómo puedes evitar? A fuerza de oración y de ayuno, pues. Tienes que orar para pedir, Señor, fuerza de voluntad, Señor, que yo pueda alejarme de esa persona. Que no pueda seguir dando cabida a aquello. Entonces yo tengo que evitarlo. Pero no, pues tú rezas, crees en Dios, pero vives haciendo morcillas para el diablo. ¿Cómo es eso? El domingo vas a misa, angelical en la iglesia.
Pero el lunes ya empiezas a chatear, empiezas a buscar amistades, empiezas a buscar a tus amantes, empiezas que vamos por aquí, vamos por allá. Llega el domingo otra vez a la misa. Uy, santos en la iglesia, angelicales. Pero el lunes otra vez, entonces una vida que eres en Dios. Pero, ¿cómo estás expulsando las cosas de tu vida? ¿Ve? En la misa, todos angelicales. Pero ya viene el lunes, ya empiezas con el chisme de la vecina, con el comentario acá, con la cizaña, que hablas mal de la cuñada, que hablas mal del hermano, que hablas mal de la mamá, que hablas mal, asado, cocinado, letanías de nunca terminar. Y entonces, ¿cómo estás expulsando eso? Eso hay que expulsar. Hay cosas que no se puede expulsar. Como dice aquí, esta clase de demonios nos salen a fuerza de oración y ayuno. Nosotros podemos decir que somos católicos, pero ¿cómo expulsamos mucho desorden en nuestra vida? Desorden, hablo a veces, sí somos poco desordenados, peleas, gritos, insultos, que el uno habla mal del otro, que el uno... A ver, hoy día es lunes, yo me levanté en paz, no sé, dormí bien, descansé, desayuné. Ustedes espero que no hayan peleado, ¿verdad? Al menos yo no he peleado con nadie, hoy día. Tú espero que tampoco hayas peleado con nadie, ¿verdad? Ayer fuiste a misa y hoy amaneciste enojado, peleado, discutiendo. A ver, espero que hoy día no hayas hablado mal de nadie, no hayas metido cizaña a nadie, no hayas estado en el chisme, hayas dedicado, 2 minutos a orar, a darle gracias a Dios por la vida, por el nuevo amanecer. Fuiste a hacer el desayuno con amor. Sé que algunos ya estarán haciendo el almuerzo, ya están almorzando también, porque aquí va a ser las 12, ella en el continente va a ser la 1, y no sé qué hora sea en sus países. Me imagino que están almorzando. Buen provecho o haciendo el almuerzo. A ver, ¿cómo fue esta media jornada de este día? Me imagino que bien, todo tranquilo, alegre, contentos, con entusiasmo. ¿O cómo fue? Humanamente no podemos, pero con la oración y el ayuno, pidiendo a Dios sabiduría y fortaleza, podemos hacer. Dice 10 a las 9. ¿Dónde es a las 9? A ver, Rosana, ¿dónde será a las 9 de la mañana? Un saludo a todos ustedes, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse en el Facebook, en TikTok. Muchas gracias. Los que están en TikTok pueden ir a Facebook y pueden buscar Padre Freddy. También ahí seguirnos en la página de Facebook. Los que están en Facebook pueden ir a TikTok y buscar Padre Freddy. Y también a todos quienes están en Facebook y en TikTok pueden ir a YouTube, busquen Padre Freddy y también pueden poner ahí seguir. Son las 11:50 en México. Igual aquí en Galápagos son las 11:50. Un saludo a todos ustedes, mis hermanos de Bolivia, en las diferentes ciudades, departamentos, igual a nuestros hermanos de Perú, también en los diferentes departamentos, a nuestros hermanos de México, Colombia. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de aquí de Ecuador, en las diferentes provincias, ciudades, a nuestros hermanos migrantes que nos escuchan en los diferentes estados de Norteamérica. Dice, en Los Ángeles son las 9:50. En Los Ángeles, uy, quiero irme a Los Ángeles. A las 12:51 en Perú. Un abrazo a todos nuestros hermanos de Colombia, de Guatemala, a nuestros hermanos de México en los diferentes estados. Un abrazo fraterno. Que el Señor me los bendiga, les colme de muchas bendiciones. Dicen Estados Unidos son las 12:51, una hora más. Aquí en Galápagos son dice en Honduras son las 11:51. Qué bien. Mis hermanos, gracias. Dice en Tampa, Florida. Un saludo a todos ustedes. Un saludo a nuestros hermanos de Alabama, México, Honduras, Queens. También un abrazo fraterno
a todas, a nuestros hermanos de España, tío. ¿Qué horas es en España, Mary? A ver, vamos a ver, ¿qué horas es en España? Dice también a ver, en Florida. Un saludo a todos ustedes, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Vivamos con amor, con alegría esta última semana del mes de febrero. Un saludo a nuestros hermanos de Texas también. Gracias por esas estrellitas, a nuestros hermanos de Facebook, a nuestros hermanos también por los regalos de TikTok. Eso nos ayuda también para seguir evangelizando. Muchísimas gracias. Gracias a todos por ese gesto de bondad, por esos regalos. Gracias, Flavio, por esas rositas. Que Dios me los bendiga siempre. Ánimo a seguir adelante con entusiasmo, con alegría. Un abrazo, bendiciones, una linda tarde.